¿Estás viendo? Buenos días a todos. Bien, vamos a hablar de energía, algo que es trascendental para cualquier país, por el día a día, porque necesitamos luz, porque cada vez enchufamos más aparatos. Además, para cualquier país, la producción, la industria, el crecimiento depende de tener o no tener energía. ¿Cuál es la situación de Chile? Estamos en contacto ya con el ministro de Energía, que está atentamente viéndonos, Claudio Huepe. Gracias por estar con nosotros, para que nos responda una pregunta y varias, pero la fundamental. ¿No podemos quedar tranquilos? ¿Está asegurado el suministro eléctrico en Chile? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Y cuál podría ser una opción? Incluso que Chile sea uno de los primeros países en el mundo en ser potencia energética. Vemos la nota y volvemos con el ministro de Energía. Mire. Hoy día quemamos en un año los equivalentes a combustibles fósiles que la naturaleza acumuló en 1 millón de años. Tenemos que pensar que la segunda revolución industrial tiene que ser un desarrollo verde, armónico con la naturaleza y armónico con las personas también. La matriz energética en Chile, es decir, el mix o tipos de energía disponibles para generar electricidad, está cada vez más diversificada. O sea, tenemos varias fuentes de generación. Térmica, hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, bioenergía, entre otras. Pero seguimos en gran medida dependiendo de recursos cada vez más escasos, como el agua por la sequía, o combustibles que no tenemos y que compramos o importamos a precios que ya sabemos, solo suben. Las previsiones son que no vamos a recuperar el precio de combustibles que tuvimos hasta hace algunos meses y que esto va a ser una tendencia porque hay cambios estructurales que se van a producir a partir del efecto de la guerra. Electricidad es un 20% del consumo energético del país. El diésel, solo el diésel es el 30%. Un ejemplo así, el radical. Los camiones mineros, grandes consumidores de diésel. Un camión minero, 8.000 litros de diésel al día. Entonces, 8.000 en un día. Diferentes factores amenazan la disponibilidad eléctrica. Desde un riesgo de racionamiento, por ejemplo, por la falta de agua, guerras, conflictos, vaivenes de la economía, el costo de los combustibles como el diésel y el gas. ¿Para qué le voy a contar si usted lo ve, lo sufre día a día? Pero no se angustie. En Chile nos nutrimos de varias fuentes para generar electricidad. Una de ellas, hasta ahora, no nos ha faltado: el sol. Es tanta la cantidad de energía solar que cae del cielo, que más o menos en 1 hora, en el planeta completo, cae tanta energía solar como la humanidad consume en un año. La energía solar no es nueva, pero ha tomado años solucionar sus limitaciones. ¿Cuáles? Obvio, la oscuridad, que nos arrebata la luz por varias horas, o la capacidad de almacenarla durante el día para dar continuidad energética durante la noche. Pero Chile ha avanzado como pocos países en el mundo en encontrar el remedio a esos problemas. La transición energética chilena ha sido bastante rápida. Nosotros hasta hace 15 años atrás teníamos muy poco, alguna gente que tenía paneles solares, no teníamos una producción a gran escala, y tenemos hoy día prácticamente el 30 y tanto % de la capacidad. Hemos ido muy rápido, pero tenemos que ir más rápido. Esta es la planta termosolar Cerro Dominador, única en el continente y de las pocas en el mundo que está emplazada en nuestro desierto de Atacama. Una imponente, enorme torre central de 250 metros de alto, es rodeada por 10.000 espejos gigantes de 140 metros cuadrados cada uno, que reflejan el poder solar de nuestro desierto. ¿Qué la hace distinta? ¿Cómo funciona esta planta termosolar? La planta fotovoltaica tiene
celdas fotovoltaicas, paneles, que son muy distintos a estos que tú puedes ver acá, que son espejos. Espejos muy parecidos al espejo que tú tienes en la casa. Ajá. Pero espejos gigantescos, mega espejos de 140 metros cuadrados cada uno. Cada uno de estos que están en el piso haciendo este gran círculo son 140 metros cuadrados de espejos. De espejos y son 10.600, o sea, tienes un bosque de espejos. Total son 1.000 hectáreas todo el complejo. Hectáreas completas de espejos. Sí. Los espejos, evidentemente, reflejan el sol y apuntan a esa torre central. Apuntan a lo alto de la torre, que se llama receptor. Que es lo negro que está arriba. Sí, lo negro que está arriba. Tenemos unos tanques en los cuales almacenamos las sales que están previamente en estado líquido a 290 grados Celsius, y estas sales suben por unos ductos hacia el receptor, que es la parte negra, y cuando están todos los heliostatos apuntando, calientan estas sales y las llevan a 560 grados Celsius. ¿Qué haces con ese gran calor acumulado arriba? Una vez que estas sales alcanzaron esta temperatura, bajan nuevamente por la torre y entran a un sistema que se llama generación de vapor. ¿Para qué necesitamos estas sales calientes? Porque el sistema funciona con agua en un circuito cerrado, y esta agua pasa a contracorriente con estas sales que van con esta alta temperatura y se produce esta, en el fondo, fusión, que se transforma esta agua en vapor. Por eso que es una termosolar, porque en el fondo es una planta térmica cuyo combustible es el distinto, es el sol. Por lo tanto, se genera vapor, y ese vapor a presión mueve una gran turbina. Exactamente. En el caso, por ejemplo, en este contexto, el caso de Chile es muy interesante, porque en el fondo tienes mucho sol y una radiación excelente. Hay 4 plantas como esta en el mundo, es la única planta que puede trabajar día y noche. ¿Y cómo lo hace la noche? Que es solar. Gracias a las grandes baterías, que son estos tanques de sales que funcionan como baterías, permiten el almacenamiento térmico. Sí, y ahí se acumula toda la energía del día, y eso permite que durante la noche se siga inyectando al sistema, ¿sí? Sí, sí. Y tiene una disponibilidad de 17 horas. Quisimos saber qué opina el ministro de Energía respecto a esta planta termosolar, o cuáles serán los caminos que escogerá este gobierno para resolver nuestros desafíos energéticos. No tenemos un sesgo particular por ejemplo, la eólica, por la solar. Creemos nuevamente que esto debe ser muy adaptado a los territorios, con la gente participando. Nosotros tenemos un programa específico que esperamos desarrollar durante los 4 años, que es usar la energía solar para viviendas, para pequeñas comunidades, para escuelas también. El desarrollo energético chileno ha sido un poco dispar. Tenemos un sector muy moderno, las grandes ciudades, pero hay zonas de Chile que no tienen acceso permanente a agua caliente. Nosotros pensamos que eso es algo que no puede ser. Y si tenemos este sol, si tenemos estos recursos, ¿cómo podemos hacer que tengamos a un porcentaje de nuestra población sin esos beneficios tan básicos que todo el resto de la población son algo como cotidiano y natural? En algún momento, en el pasado, no tan lejano, se nos dijo que si no se aprobaba Hidroaicén, Chile se iba a negro. Eso fue un error en su momento, sin duda. Es algo evidente, porque no se hizo Hidroaicén y no nos hemos ido a negro. Yo creo que hay un aprendizaje muy importante en este proceso. Hay que pensar en que deben haber múltiples tipos de proyectos que nos garanticen de que si por alguna razón alguno falla, no tengamos otro. La diversificación de la famosa matriz energética. ¿Cuál es la siguiente etapa? Salir lo más rápido posible de los combustibles fósiles. Y eso es, dentro de nuestro programa, lo que hemos llamado la transición energética acelerada. Otra pregunta pertinente. ¿Tiene todo bueno este tipo de generación termosolar? ¿Cuál es el gran problema del sol? Que no hay sol de noche.
Entonces, el panel fotovoltaico normal solo produce energía en la medida que incide el sol en él y la transforma en electricidad en el mismo instante. Y la electricidad tiene esta cosa que lo que se produce instantáneamente va al que se consume. ¿Cuál es la gran tema a resolver en energía solar? Es como almacenarla. Entonces, esta tecnología, la termosolar, viene a resolver el problema de almacenamiento de una manera distinta, que es almacenar durante el día este calor que el sol genera. Entonces guardas el sol en sales fundidas calientes y resuelves así y transformas la energía solar diurna en energía eléctrica, en una energía, y luego la transformas en electricidad que la puedes usar durante la noche. Y Cerro Mirador, efectivamente, una tecnología, como toda tecnología innovadora, ha tenido una curva de aprendizaje muy relevante. Yo diría que aquí tenemos un ejemplo de innovación que busca solucionar un desafío complejo, que es usar energía solar permanente. Probablemente Cerro Mirador va a ser un ejemplo desde su aprendizaje a también cómo hacer esto finalmente a un costo competitivo que compita con las otras tecnologías tan legítimas como es la energía fotovoltaica, eólica, hidráulica y batería. Pero el sol que tiene Chile es el mismo de todo el mundo. ¿O solo nos diferencia nuestro espacio en el desierto o su potente radiación? Y hay que preguntarse por qué una tecnología de la escala, del esfuerzo de inversión que es Cerro Mirador se hace en Chile. Es parecida a la razón por la que tenemos gran minería a gran escala. Es porque como país hemos tenido características institucionales de largo plazo, de confianza en nuestra inversión. La gracia de un mercado competitivo y que muchas fuentes compitan por quién ofrece la energía más barata, finalmente redunda en que eso beneficie al usuario final, en que la sociedad en su conjunto pueda beneficiarse de las innovaciones tecnológicas que el mundo produce para generar energía al menor costo. Otro factor bien diferenciador de Chile: Chile ha sido un país tremendamente abierto a la inversión extranjera. Y por último también que nosotros tenemos que hacer que la energía sea también una buena noticia para el entorno en el cual estamos. Por lo tanto, este proyecto, Cerro Mirador o muchos otros proyectos, tienen muy en su ADN también cómo yo incorporo sosteniblemente el entorno comunitario. Chile tiene ventajas y también nudos que resolver, pero caminos hay para lograr autonomía energética y ser un ejemplo, tal vez diciendo lo antes posible chao a la energía sucia que está matando el planeta. ¿En qué topamos? ¿Cómo resolvemos esta discusión? ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo en un camino común de política de Estado y resolver, solucionar la necesidad de energía? Bueno, ¿qué les parece? Este tipo de planta termosolar es una de muchas alternativas de generación de energía que tenemos en Chile. Tenemos viento, tenemos océano, tenemos, digamos, energía geotérmica. Usted dirá, el tema es que sol es un combustible que hasta ahora no ha fallado, no ha quedado en pana. Y la proyección es que podemos crecer más de 1 millón de megawatts solamente pensando en el sol. El ministro de Energía ha estado atentamente ahí acompañándonos, también nos otorgó esta entrevista, pero queremos seguir ampliando esta conversación. ¿Cómo está, ministro Claudio Huelves? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le quiero preguntar, ir a lo más relevante de inmediato. ¿Tenemos asegurada la electricidad en Chile este año? Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, por el momento tenemos una seguridad de que tenemos el abastecimiento eléctrico que necesitamos, pero estamos atentos al hecho de que ya llevamos algunos años en una situación de bastante estrechez. El año pasado, en un momento de julio, llegaron a operar todas las centrales eléctricas de Chile. Es decir, si la demanda hubiera aumentado un poco más, no habríamos tenido cómo satisfacer esa demanda. Por lo tanto, es un tema que sin duda nos preocupa, que nos tiene ocupados para encontrar una solución, y de hecho este día jueves vamos a tener una reunión ampliada con la mayor parte del sector eléctrico para ver cómo podemos asegurar a la población de que no vamos a tener algún tipo de racionamiento. Ministro, se agradece mucho que esté acá.
que responda a nuestras inquietudes, la transparencia y también la realidad. Usted decía, tenemos que ir lo más rápido posible resolviendo temas que vienen hace tiempo. Se ha crecido en energías limpias, energía alternativa, en diversificar la forma en que producimos nuestra energía, pero vamos lento. Y el contexto actual, ¿cuánto le preocupa a usted? Tenemos una guerra donde no solamente está amenazado Chile, sino que los mismos alemanes estarían felices si hubieran tenido independencia energética, pero tuvieron ahora que forzosamente olvidarse del gas ruso. Eso ha subido el precio de los combustibles, del gas y en fin. Tenemos una sequía donde del total de los embalses de generación hay por lo menos 18 de los que se monitorean que están bajo el 20%. Entonces, tenemos que... A ver, ¿usted no descarta racionamiento eléctrico este año? O sea, nosotros estamos confiados de que no va a haber racionamiento eléctrico, pero para que ello ocurra hay que tomar una serie de medidas, no es algo que va a ocurrir así de manera automática. Entonces, a lo que nos preocupa en este instante es coordinar a todos los actores que tienen que coordinar para que el sistema eléctrico funcione bien. Eso implica, por supuesto, los distintos tipos de generación y también, obviamente, las fuentes de la demanda, evidentemente que eso también afecta. Han habido cambios en los patrones de demanda en los últimos años, tenemos por razones obvias, que todo el mundo puede darse cuenta, mayor consumo eléctrico, ¿cierto? Todos gastamos más energía. Entonces, evidentemente que tenemos que estar atentos a la posibilidad de riesgos en los sistemas eléctricos para que estos funcionen bien. Sí, ahora, ministro, perdón, para ir paso a paso, si me ayuda con lo siguiente. Mire, si hay algún cambio en la cifra, usted me lo puede ratificar, pero estos son números así como súper en general, es más o menos. Hoy día nosotros tenemos en Chile varios tipos de producción eléctrica, bueno, la hidroeléctrica, que es con agua, ¿no?, que sabemos que está amenazada por la sequía, más de un 20%. Ojo con esto, seguimos produciendo prácticamente un 30% de nuestra energía con carbón, que hoy día el mundo tiene que cambiarlo porque se nos está ahogando el planeta. El gas, que ya vemos lo susceptible que es también, lo caro que está. Diésel, principalmente, más del 10%. Entonces, yo me pregunto, ministro, imagínese que el gas, poniéndome en el peor de los casos, con el conflicto ruso, se nos va el gas, se pone en peligro, nos llega menos o muy caro. ¿Cuál es el plan B para sustituir la producción de las centrales termoeléctricas a gas, que es harto? Mire, quiero aclarar algunos puntos sobre esto, para que tampoco no se trata en ningún caso de una situación para crear una especie de alarma de algo que todavía no es inminente. Solamente quiero decir lo siguiente: la manera en que se obtiene, a diferencia de otros países, Chile, la manera en que obtiene su gas natural, principalmente a través de contratos. Es decir, se fijan unos acuerdos al comienzo de año y de esa manera se importa el gas natural, ¿cierto?, a un cierto precio. Por tanto, nosotros no estamos sometidos a los vaivenes que están sometidos otros países que compran la mayor parte de su gas al precio, digamos, spot, al precio del momento. Ahora, habiendo dicho eso, eso no quiere decir que evidentemente no sea importante este tema, porque si quisiéramos tener más gas, por supuesto, eso significaría probablemente un precio bastante mayor. Pero los contratos que ya están acordados, que permiten la operación de nuestras centrales a gas, están fijadas con un cierto precio y eso está determinado y no debería haberse alterado durante el año. Claro. Eso para mantener un poco el estándar. Segundo, o sea, acotar un poco la preocupación. Lo segundo es que no debemos olvidar que el sistema eléctrico funciona con una serie de fuentes, como ustedes lo mencionaban, ¿cierto? Son diversas y por lo tanto se complementan unas u otras, aparecen en ciertos momentos. Lo que uno debe preocuparse desde el punto de vista del racionamiento, lo que más nos preocupa en este minuto, es en aquellos momentos en que la demanda es la máxima y por lo tanto tenemos que operar algunas centrales que por su naturaleza operan por periodos cortos, como el carbón, y solamente en estos momentos del año, en particular las centrales a diésel. Y diésel. Entonces, solo para redondear un poco esta idea, nosotros tenemos la confianza de que con las medidas que estamos tomando no vamos a necesitar racionamiento eléctrico. Pero eso no quiere decir que no tengamos que
preocuparnos del asunto y tengamos que ocuparnos del asunto, claro. Porque si lo dejamos sencillamente, obviamente que aumentamos mucho más el riesgo de que tengamos un racionamiento. Sí. Ministro, para avanzar otro punto, perdón. A ver, es súper tranquilizador escuchar a la autoridad encargada de la energía en Chile decirnos que el panorama actual, los contratos a largo plazo no deberían significar una amenaza, por ejemplo, en quedarnos sin la recepción de gas, que es importante como una de las fuentes de generación termo en Chile. Por lo tanto, ahí tenemos un tema. Lo otro, estos contratos a largo plazo también garantizan que la boleta que pagamos cada uno en nuestros hogares no tenga una variación significativa con los vaivenes de lo que está pasando en el mundo. O sea, el precio de la energía no debería subir, por ejemplo, ¿hasta cuándo? Desde el punto de vista de los clientes regulados, es decir, la mayor parte de las personas en sus hogares y en muchos otros, esos se quedan fijados en los contratos de largo plazo, y esos contratos nosotros los tenemos, y lo que han mostrado por varios años hacia adelante, y lo que han mostrado decreciente valor del precio. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en el largo plazo es un buen aprovechamiento de estos nuevos contratos, mayormente basados en energías renovables no convencionales, que son de menor precio y por lo tanto además no están afectos a los vaivenes del mercado internacional. Como se mencionaba, aquí hay dos niveles. Uno, el cortísimo plazo, es decir, este invierno en particular. Y ahí es donde nosotros debemos preocuparnos de tomar medidas específicas para que el sistema funcione bien y así evitar el racionamiento. Por ejemplo, ¿qué medidas se va a tomar ahora? Porque es lo inmediato, ¿ah? Usted dice, viene el invierno y vamos a tener un escenario súper presionado. ¿Cuáles van a ser esas medidas particulares para poder mantener la garantía de energía en Chile? Efectivamente, nosotros vamos a iniciar ahora un proceso, como dije, con todos los actores a partir de este día jueves, para asegurarnos de que estamos en el fondo aprovechando de la mejor manera la que tenemos y que disminuir al máximo ese riesgo de racionamiento. Ahora, eso es para el cortísimo plazo. Lamentablemente esto ya lo vimos el año pasado y no se tomaron, digamos, todas las medidas que hubieran sido necesarias, pero para el próximo año nosotros queremos ir avanzando en otras medidas también. Ahí podemos complementar con otras cosas como por ejemplo almacenamiento. Eso, tenemos una oportunidad de gran parte de nuestras energías renovables, podríamos tratar de generar algún tipo de almacenamiento para eso. Obviamente, acelerar algunas obras que están en proceso de desarrollo, que nos permitirían tener más capacidad de generación. En fin, hay una serie de cosas que podemos ya empezar a tomar como medidas para el próximo año. Y ya pensando en un más largo plazo, lo que nosotros estamos embarcados es en un proceso, como se mencionó, de descarbonización, es decir, en primer lugar de sacar el carbón. Y eso va a requerir, obviamente, muchas inversiones muy significativas en los próximos años, que tienen la contrapartida buena y positiva de que van a significar, obviamente, trabajo y actividad económica. Ministro, conversamos con los representantes del sector. Y la verdad es que decían, a ver, la realidad es la siguiente. Cerro Dominador, que fue uno de los tipos de producción de energía que fuimos invitados a conocer, es uno de los varios. Son inversiones que demoran varios años en construirse. Esta se demoró como 6 años. He escuchado hoy día una entrevista en radio de quien representa a los distribuidores. La línea de transmisión de cualquier generación eléctrica pasa por varias comunas y territorios, por lo tanto se demora como 5 o 6 años en estar operativa. O sea, esto toma mucho tiempo. ¿Cuál es la clave para apurar en Talco? Porque muchas de estas industrias nos dicen, hoy día